en el tema de valores y principios y un tanto contextualizando lo que ha acontecido en nuestras asambleas. Adelante, por favor, Toño y Úrsula. Principios fundamentales y bases éticas para discusión y debate de la Asamblea. Todas y todos somos constituyentes. Compañeras y compañeros constituyentes, a partir del 5 de febrero del 2016, nos hemos dado cita en este lugar para debatir sobre lo que habrá de ser la Constitución que rija los destinos de quienes habitamos este espacio geográfico, que desde sus inicios ha tenido distintas denominaciones por sus orígenes, características y circunstancias históricas y políticas. Cuenca de México, ciudad de Temextitlán, Tenochtitlan, México, Tenochtitlan, Ciudad de México, Ayuntamiento de México, Estado de la Náhuatl, Valle de México, México Distrito Federal, hoy nuevamente Ciudad de México, nominación retomada por los actuales gobernantes Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera, del conquistador Fernando Cortés, mejor conocido como Hernán Cortés, aquel que llorara su derrota en una singular noche a 4 estaciones del metro de este lugar. Desde hace 524 años nos arrebataron como pueblos originarios nuestro derecho a participar y decidir, como lo hacíamos, sobre nuestro destino como originarios de estas latitudes de la tierra. Nosotras y nosotros, como nahuas, aztecas, xochimilcas, tepanecas, acolhuas, momoxcas, tlatelolcas, chintololos, tlahuicas, toltecas, olmecas, otomís, mazaguas, texcocanos, teotihuacanos y todos los pueblos originarios de lo que peyorativamente denominamos Mesoamérica, teníamos entonces por costumbre, por tradición, la práctica milenaria de discutir con respeto y en comunidad nuestro destino como pueblos. Nuestros ancestros, en su cosmovisión y práctica social, partían de un sentido de pertenencia a la comunidad. Antes del individuo es la comunidad, antes del yo era el nosotros. Desde la presencia del conquistador español hasta el coloniaje neoliberal actual, nos han querido arrebatar nuestro derecho a pensar, crear y soñar. Inhibe nuestros derechos y aspiraciones legítimas a reconocernos como lo que somos y queremos ser en un documento fundamental, como el pueblo más numeroso de la faz de la tierra, haciéndonos creer que somos incapaces de gobernarnos libre y soberanamente, pretendiéndonos sujetar a un esquema autoritario previamente negociado por quienes desde entonces conculcan nuestros derechos ciudadanos, temiendo la inminencia al cambio estructural desde el mismo pueblo, por y para el pueblo, anhelo manifiesto en los constituyentes aquí reunidos. En tal virtud, la Asamblea Popular Todas y Todos Somos Constituyentes retoma la historia patria para dar luz una nueva constitución en este territorio constituido por pueblos y comunidades indígenas, ejidos, comunidades agrarias, pueblos originarios e históricos, barrios y colonias populares, residentes temporales y permanentes, por hombres y mujeres nativos, inmigrantes, provenientes del país y del extranjero, quienes confluimos en este territorio y distribuido en las 16 delegaciones donde se
entrelazan la vida rural y urbana en un mosaico cultural, social, económico e ideológico. Conscientes de la intención gubernamental manifiesta de imponer por principio un grupo de notables que darán lectura a un proyecto constitucional ya consignado desde la base de los intereses de los poderosos, a partir de los traidores partidos firmantes del Pacto por México, esquema señalado por nosotros como traidores a la patria, por lo que la Constitución política de la Ciudad de México, en ese marco trazado por el oficialismo, será un fiasco histórico. Eso es pletórico de retórica y demagogia que en realidad no representarán a los capitalinos. Por lo anterior, esta Asamblea Constituyente inició los trabajos rumbo a la realización de la Constitución Política del Estado de la Anáhuac, para lo cual vierte como propuesta inicial para su discusión, análisis, complementación, los siguientes principios fundamentales y bases éticas, con el objeto de que sean debatidos, ratificados o modificados a lo largo y ancho de nuestro territorio, en aras de encontrar el sustento identitario que prescriba expresa o tácitamente lo que hemos sido, somos y queremos ser en este entorno territorial que habitamos en relación con los demás estados que componen el Pacto Federal y el mundo. Estas son, compañeras y compañeros, las propuestas temáticas de principios que cada uno va a tener en documento expreso para que se discuta aquí en este lugar y posteriormente en sus comunidades. El principio del derecho a la vida, defensa de la vida social, económica, etcétera, defensa de la madre tierra, defensa comunitaria, autonomía comunitaria, identidad, pluralidad, multinacional, democracia directa, democracia participativa, humanitarismo, libertad, transparencia de quienes ejerzan cargos, recursos y funciones públicos, seguridad social, la ciudad laica, ética comunitaria, federalista, autónoma, soberana, espiritual, con perspectiva de género, por el bien común, donde exista la sustentabilidad en todos los ámbitos naturales, revocación del mandato, autodeterminación comunitaria, el derecho a la no discriminación, el ser consultados permanentemente en todo tipo de política pública, previa información plena, donde se cumplan en la ciudad los acuerdos de San Andrés Larrainzar en materia de derechos y cultura indígena, donde exista igualdad como criterio de justicia, donde exista la equidad de género, la equidad social, la atención prioritaria a personas y colectivos en situación de riesgo y discriminación, solidaridad y cooperación entre los pueblos, corresponsabilidad como resultado de la participación democrática y actores públicos y privados en el marco social, justicia distributiva en el ejercicio gubernamental de programas y actos de gobierno, priorizando necesidades de grupos en condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad. Buenas tardes, compañeros. La propuesta de bases éticas son las siguientes.
Los habitantes del estado de la Anáhuac optamos por la vida plena de sus habitantes en armonía con la comunidad y la madre tierra, sus ecosistemas endémicos, el agua y el aire. Aprovechamiento de los bienes naturales de manera sustentable, partiendo del respeto a la madre tierra. Construir la nueva constitución a partir de las necesidades de las mujeres y hombres, de las mayorías, de los pueblos originarios y sectores populares, bases, principios y contenidos, anulando la pretensión de la clase política, alta burocracia, capital extranjero, clase empresarial y oligarcas tradicionalmente enriquecidos por el actual régimen. Fortalecimiento de las fuerzas productivas del estado de la Anáhuac, protección, reconstrucción, reconstitución de los ecosistemas endémicos del estado de la Anáhuac, recuperación, desarrollo e impulso de nuestra cultura ancestral en todos los niveles educativos como un derecho humano. Comunidad autónoma como base del poder ciudadano popular, partiendo del respeto a los usos y costumbres, a partir de la cual se articula la revocación del mandato. La Constituyente Popular del Estado de la Anáhuac ejerce el mandar obedeciendo, servir y no servirse, proponer y no imponer, representar y no suplantar como norma de conducta. El Estado de la Anáhuac se adhiere a la propuesta de que el Estado mexicano se convierta en comunidad-Estado y reconozca su composición pluricultural y plurinacional, basado en el respeto, defensa y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que la Constitución en el Estado de la Anáhuac deberá articular diversas expresiones jurídicas que reflejen nuestra composición demográfica, desde la diversidad de naciones y culturas que existen en nuestro país y compensen las desigualdades y exclusiones que sufren nuestros pueblos originarios, las mujeres, la juventud, adultos mayores y los inmigrantes. El nuevo Estado basado en la comunidad será verdaderamente laico, ajeno a todo credo religioso y respetuoso de la libertad de culto, incluido el ateísmo. Será vigilante de que las prácticas religiosas no afecten los derechos de todas las personas, especialmente de las mujeres, la niñez y la juventud y los adultos mayores. En el estado de la Anáhuac se garantizarán las condiciones para que las mujeres y los hombres ejerzan libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales vigentes. El Estado de la Anáhuac ejercerá su principio a la jurisdicción de contenidos culturales y educativos para contrarrestar las prácticas actuales de los medios electrónicos que tienen como eje cultivar la inferioridad y subordinación de nuestro pueblo. En esta asamblea del 26 de febrero se preguntó por las y los constituyentes qué es un derecho y qué es un principio, porque el día de hoy estamos debatiendo las y los constituyentes qué entendemos por esto para poder hacer un debate. Entonces, decirles que un principio es un concepto, una idea fuerza que va a atravesar el conjunto de la Constitución en sus diferentes títulos, en sus diferentes capítulos. Por ejemplo, nosotros podemos tener como principio la democracia, y de democracia atraviesa toda la Constitución, y tendríamos que hablar por ejemplo, de la democracia, de ese principio derivar el derecho a la participación en la toma de decisiones, o el derecho a ser consultados, el derecho a la revocación del mandato. Entonces, de un principio se pueden derivar un conjunto de derechos. Así también tenemos el derecho, por ejemplo, a la justicia. Y entonces tenemos el derecho a la impartición de justicia expedita, gratuita, donde tengamos el derecho las y los mexicanos, ciudadanos del distrito y ciudadanos y ciudadanas, a que la justicia se nos imparta sin ningún tipo de discrecionalismo, y que sea, por ejemplo, mediante los procedimientos por la vía oral que ahora se están haciendo. Entonces, de un principio se derivan un conjunto de derechos, y así vamos a tener el derecho, por ejemplo, a la autonomía. La autonomía podría entenderse la autonomía y como un derecho de los pueblos originarios a decidir sobre su territorio,
pero también la autonomía, hablando para el sector de las mujeres, por ejemplo, el derecho a decidir también sobre su cuerpo. Entonces, un principio se traduce en un conjunto de derechos y que puede estar presente en diferentes títulos de la Constitución que hoy estamos debatiendo. Entonces, eso es la aclaración que acabamos de compartir en la Asamblea y que creo que es muy importante porque las y los constituyentes tenemos que tener, pues, claros algunos conceptos y de ahí está realmente desarrollándose los trabajos de una manera participativa y son muy ricos los aportes. Mi nombre es Irma Lara López y yo soy miembro de esta asamblea. Todas y todos somos constituyentes y soy una persona, pues como cualquiera de esta ciudad, con las ganas de que no nos impongan las decisiones y que tenemos la capacidad de decidir.